Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Sin Censura? Soy Alina Duarte y como cada domingo les doy la bienvenida a su espacio. El día de hoy tenemos muchísima información, pero antes que otra cosa ocurre, como cada domingo les pedimos que vayan y se suscriban a nuestros canales. Nos encuentran en YouTube como Sin Censura Media, Sin Censura TV y Sin Censura Presenta. También nos encuentran en Facebook como Noticiero Sin Censura y encuentran a nuestro compañero Vicente Serrano como Vicente Serrano en Twitter. A mí me pueden encontrar en Twitter como @Alina Duarte en Instagram Alina Duarte, en facebook.com Alina Duarte Periodista, también en mi canal de YouTube. Así que bueno, una vez que hayan hecho esto, también vayan y activen la campanita en todos nuestros canales para que les lleguen las alertas de cuando estamos transmitiendo totalmente en vivo. Y pues bueno, el día de hoy, 12 de septiembre, tenemos mucha información, muchas reflexiones, pero sobre todo tenemos ahí el tema del 11 de septiembre. Yo sé que lo primero que le viene a la mente a muchos de ustedes es esto que ocurrió aquel 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, en las Torres Gemelas, este ataque, ¿no?, en contra no solamente de las Torres Gemelas, sino del Pentágono. Esto que al final estuvo en boga este debate durante las últimas semanas, especialmente toda vez que veíamos la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, que justamente decidieron comenzar esta ocupación luego de este 11 de septiembre, diciendo que Osama Bin Laden se encontraba en Afganistán, y a pesar de que en Afganistán dijeron que sí iban a permitir que se investigara, que persiguiera, al final decidió Estados Unidos pues invadir este país durante 2 décadas, y ahora pues vimos este fracaso, y sobre todo bueno, hay varios conectores en donde resulta que muchos de los talibanes que habían estado presos en Guantánamo ahora son los ministros del nuevo gobierno de Afganistán. Bastante complicado. Pero bueno, vamos a hablar de ese otro 11 de septiembre que no necesariamente ocupó los titulares de los medios corporativos el día de ayer. Es el 11 de septiembre de 1973, cuando justamente con ayuda de Estados Unidos, las oligarquías chilenas y sobre todo pues este ejército comandado por el general Augusto Pinochet dan golpe de estado a Salvador Allende. Salvador Allende, un médico cirujano de profesión, pero un marxista, leninista de convicción, quien por la vía democrática llegaba a la presidencia en 1970, y quien había pues sentado esta base, y de hecho estas bases era el primer marxista, leninista, socialista, que por la vía de las elecciones llegaba a la presidencia de un país. Eso generaba altas expectativas, logró llegar al gobierno luego de su cuarta vez. Esta era la cuarta vez que competía en las elecciones, y que bueno, con ayuda de Estados Unidos, primero querían impedir que llegara a la presidencia. De hecho, Estados Unidos había invertido cuantiosas sumas de dinero, millones de dólares, llamado Comité de los 40, que después el mismo Senado de los Estados Unidos daría cuenta de todos estos millones de dólares que se invirtieron, primero para que Salvador Allende no fuese presidente de Chile, en segundo momento la operación encabezada por la CIA, en donde mataran al general Schneider, la CIA asesinara al general Schneider para generar un caos previo a la toma de presidencia, de la presidencia de Salvador Allende, y después los millones de dólares también, y eso es público, son documentos desclasificados de la CIA, en donde daba cuenta de todo esto que se invirtió para la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular, un gobierno encabezado por varias fuerzas progresistas, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y que lograron avanzar en tan solo unos cuantos días en esta agenda que se planteaba desde un inicio el programa de la Unidad Popular, en donde abiertamente hablaban de que el socialismo era la vía para construir, ¿no?, la igualdad entre las y los chilenos, y eso pues le llevó
justamente a un derrocamiento, toda vez que no lograron, a pesar de que se compraron las opiniones en medios de comunicación, que se apoyó no solamente electoral, sino financieramente, ideológicamente, ¿no? Se hubo toda una campaña en contra de, bueno, a favor de la derecha, en contra de Salvador Allende. Hubo planes, el llamado Plan Septiembre, orquestado también por la CIA, en donde supuestamente era la burguesía, los patrones, los terratenientes, quienes llamaban a huelgas, pero eran huelgas encabezadas justamente nada más por los dueños de las empresas, estos paros patronales que al final pues también no tenían eco, pues la clase trabajadora estaba con el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, poco a poquito fueron mermando en la economía chilena, fueron mermando en esta clase media en Chile, en donde pues terminaron generando todas las condiciones para que el golpe de Estado en contra de Salvador Allende pues no fuera tan mal visto, ¿no? Estas dosis de democracia con bombas, con metrallas, a costa de balas, pues a Salvador Allende solo pudieron sacarlo del Palacio de la Moneda con una sublevación de las Fuerzas Armadas, navales, con el financiamiento de Estados Unidos. Y bueno, estoy muy feliz de decirles que a continuación vamos a escuchar a alguien que fue muy cercano a Salvador Allende, quien estaba de visita aquí en la Ciudad de México y a quien corrí para entrevistarlo y que nos compartiera unas reflexiones acerca de este gobierno de la Unidad Popular, qué es el gobierno de la Unidad Popular, qué era, quién era, cómo era Salvador Allende, y era su ministro de Minería. Recordemos que si algo hizo enojar de verdad a Estados Unidos fue la nacionalización del cobre en Chile. Entonces, él justamente fue ministro de Minería, fue asesor económico, estuvo en el golpe de Estado, después pues nos contará también cómo se vivió ese golpe de Estado hasta el momento, de acuerdo con varios informes, suman ya 40,000 las víctimas de la dictadura pinochetista, y también un poco sobre lo que está ocurriendo hoy en Chile. Él es Jorge Arrate, quien nos hizo el favor de darnos unos minutitos de su agenda, y sin más, yo les quiero invitar a que escuchemos en este marco de ese 11 de septiembre lo que significó un gobierno de la Unidad Popular, el respaldo de las masas, pero no necesariamente el respaldo de las Fuerzas Armadas, y sobre todo esta campaña, qué rol jugó esta campaña de Estados Unidos en contra del gobierno de Salvador Allende. Vamos a escucharlo. Mire, era un hombre que tenía un gran carisma en el sentido de su capacidad no solo política, sino de acercarse a las personas. Y yo creo que eso lo fue adquiriendo. Esas son virtudes con las que no se nace necesariamente, porque Allende recorrió Chile tantas veces. Fueron 4 campañas presidenciales. Y en aquella época no había Google ni Twitter, había simplemente el contacto personal. En burro, en carreta, en canoa, recorrió hasta el último rincón de Chile en 4 campañas. Entonces era un personaje en los hogares chilenos. No, nosotros vivíamos con el golpe de Estado, cohabitábamos con el golpe de Estado. Yo recuerdo la noche que triunfó Allende en las elecciones, el rumor que corría en la calle era que había un levantamiento militar, después llegó el rumor de que la Moneda estaba rodeada por tanques. Yo fui con un grupo de amigos, éramos jóvenes y aventureros en aquella época, fui hacia la Moneda y efectivamente estaba rodeada de tanquetas de la policía, no de tanques, sino que son tanquetas de la policía para prevenir que hubiera algún desborde hacia la Moneda. Pero no había esa noche un intento de golpe evidente, aunque después se supo que había un grupo de generales a quienes Allende eliminó, que estaban
conspirando para dar un golpe. Los días más álgidos fueron los 60 días entre la elección del 4 de septiembre y el 4 de noviembre, fecha que correspondía a Allende asumir como presidente. Esos fueron los días, yo diría, de mayor tensión, y esos días los vivimos día a día con la idea de que podía haber un golpe de Estado. Ahora, eso siguió después durante el gobierno de la Unidad Popular. Está comprobado en las investigaciones que hizo el propio Senado norteamericano, el famoso informe Church, que lleva el nombre del senador que presidió la comisión, cómo la CIA intervino en la elección de 1964 para tratar de que fuera derrotado Allende en las elecciones, que efectivamente lo fue. Y posteriormente son muchos, todos los antecedentes concretos que hay sobre la intervención norteamericana en contra de Allende. Estados Unidos siempre intervino en Chile, como en todos los países de América Latina, pero particularmente en contra de la izquierda chilena y de la Unidad Popular. Incluso está por escrito en las memorias de Henry Kissinger, cuando él le informa a Nixon que ha ganado un socialista marxista en Chile la presidencia de la República, y Nixon le dice: hay que hacer chillar, hay que hacer gemir la economía. Y Estados Unidos pone en marcha toda una política destinada a ahogar económicamente a Chile. Yo digo que es la única vez en 500 años de historia, 200 años de historia republicana, en que la tortilla está a punto de darse vuelta y en que las clases dominantes ven amagado su poder económico, en primer lugar, y político, frente a un proyecto que quiere hacer un conjunto de transformaciones que sumadas constituyen una revolución. Y eso es lo que trató de hacer Allende. En un periodo muy breve de tiempo, 1075 días, hicimos en Chile un conjunto de reformas inimaginable para ese tiempo, para ese espacio de tiempo, que sumadas constituyeron un proceso revolucionario. Por eso yo digo que Allende era un reformador revolucionario. La suma de reformas simultáneas llevaban a un cambio cualitativo que significaba revolucionar al país. Pero Allende, como usted señala bien, decía siempre que las Fuerzas Armadas son fuerzas profesionales. Era una forma de aseverar que tenían que regirse por esa norma. Las Fuerzas Armadas eran no deliberantes y profesionales. Y había un segmento de las Fuerzas Armadas que adhería a esta doctrina profesional, que se llamó en Chile doctrina Schneider, porque lo había formulado precisamente el general de ejército que fue asesinado en una operación orquestada por la CIA en octubre de 1970. Entonces, esta afirmación de Allende, que en general a sus partidarios nos ponía un poco nerviosos, porque entendíamos que había conspiración dentro de las Fuerzas Armadas, era una forma en que Allende quería fortalecer a aquellos que sí sostenían la doctrina profesional dentro del ejército, la marina y la aviación. Fui asesor económico del presidente Allende y mi principal función en el gobierno hasta el golpe yo era el presidente ejecutivo de la Corporación del Cobre, así que lo que me está preguntando fue mi tarea, la nacionalización de las riquezas básicas, particularmente del cobre. Y en paralelo con ese cargo yo ejercí en un momento del año 72 el cargo de ministro, tuve los dos cargos al mismo tiempo. Yo creo que fue un proceso impresionante. Nosotros nacionalizamos a través de una reforma constitucional,
que fue aprobada por todos, incluida la derecha. Las 5 minas de cobre más importantes de Chile, y 2 de ellas las más importantes del mundo, la más grande a rajo abierto y la más grande subterránea. Bueno, esto desató la energía negativa de parte del gobierno de los Estados Unidos y sus aparatos de inteligencia y contrainteligencia, pero yo digo, no suscitó la oposición del imperialismo al gobierno de Allende, porque esa venía desde antes. Fue un golpe muy brutal, yo diría inesperadamente brutal, porque no había en Chile, contrariamente a lo que se ha dicho, condiciones para una resistencia militar. La izquierda no había preparado cuadros, ni tenía tecnología, ni armamentos para enfrentar a un ejército profesional que era uno de los más bien armados, bien constituidos, más profesionales en el sentido militar de América Latina, ¿no? Entonces, nadie esperaba que hubiera, creo yo, una actitud tan desatada de venganza, porque el desequilibrio de las fuerzas era muy grande y por lo tanto las barbaridades que se hicieron y los crímenes que se cometieron no tenían una justificación en la fuerza del adversario. Nosotros fuimos perseguidos como animales. Se desató una represión brutal, se llenaron los estadios de gente, se inició la tortura como una práctica permanente, se inició la destrucción sistemática, planificada, de organizaciones políticas como primero el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y eso significó la muerte, el asesinato de mucha gente. Si usted lee los diarios chilenos hoy día, se sorprenderá con que todavía aparece de repente una noticia en que dice: ayer fue condenado a cadena perpetua por el crimen cometido en tal provincia, tales exoficiales de carabineros o del ejército. Han pasado 50 años y esto sigue, porque fue muy masivo el asesinato, la tortura, la exoneración del trabajo, el exilio. Yo soy de una generación que nació durante la Segunda Guerra Mundial y que vivió la postguerra, y en la postguerra todo el diseño de las nuevas políticas que los Estados Unidos elaboraron hacia América Latina. Pero incluso antes de aquello, en el curso del siglo XX, hubo dictaduras latinoamericanas muy conocidas que recibieron siempre el apoyo de los Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en los países de Centroamérica y la defensa de los intereses, todo esto por la defensa de intereses económicos, la United Fruit en los países centroamericanos. La presencia militar era muy fuerte y después de la guerra la presencia militar se organizó en función del diseño norteamericano. El Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947, con los pactos militares que se hacían, que cambiaron radicalmente también la naturaleza de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en el caso de Chile, porque hubo un acercamiento ya, una dependencia, se generó una dependencia con las políticas del Pentágono. Entonces no es el primer caso, esta es una historia larga y triste y dura. Bueno, ahí estuvo Jorge Arrate, quien
nos compartió todas estas reflexiones en torno a ese otro 11 de septiembre que definitivamente no estaba en los titulares de los medios de comunicación durante estos días. Sin embargo, ya escucharon también toda la importancia y todo lo que significó. Por algo Estados Unidos invirtió tanto en desestabilizar este gobierno que era referencia también ya en América Latina. Entonces, un gobierno que logró hacer alianzas, por ejemplo, con el gobierno de Cuba, de Fidel Castro, quien por cierto visitó 24 días la nación chilena durante el gobierno de la Unidad Popular y respaldó, pero sobre todo se interpretó esta visita de Fidel Castro como una escuela de formación de cuadros del gobierno de la Unidad Popular, y que, bueno, eso generaba bastantes expectativas. Llegó el golpe de Estado, entró Chile en un periodo de dictadura hasta 1990, pero que también, a pesar de este cambio digamos, de esta transición que se dio en América Latina de los gobiernos militares a los gobiernos llamados civiles, pues al final la política económica que se empezó a implementar en Chile durante los 70s no cambió sustancialmente con estos gobiernos de centro o de derecha como Pinochet, ¿no? A pesar como Pinochet, como Sebastián Piñera, perdón, y como Michelle Bachelet. Entonces, esto no cambió la política económica y generó un estallido social en octubre del 2019, de la cual después de bastantes meses se logró instalar esta asamblea constituyente que busque dar fin a esta constitución de Pinochet. Ahí está la historia, dice: la historia es nuestra y la hacen los pueblos, decía Salvador Allende, y de hecho vamos a escuchar brevemente este último discurso que dio desde La Moneda, justamente ya bajo las balas, las bombas. Se comunicó a través de Radio Magallanes, la última radio que quedaba para transmitir. Ya se habían tomado durante el golpe de Estado el resto de las emisoras, y lanza un discurso que evidentemente es histórico, que ha mermado en las conciencias, que ha agitado conciencias. Vamos a escuchar estas últimas palabras de Salvador Allende. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Bueno, esas eran las últimas palabras de Salvador Allende. Y no todo solamente se queda en la historia. Si bien el gobierno de la Unidad Popular, Salvador Allende ha sido un referente dentro de los movimientos populares, dentro de las luchas sociales en América Latina durante las últimas 5 décadas, también lo cierto es que sigue habiendo esa lucha en contra de los intereses de Estados Unidos. Hay luchas que siguen trascendiendo la historia, y que, así como vimos el estallido social en Chile, así como hemos visto el estallido social en Colombia, pues también hay otras luchas, otros gobiernos que han sido causa, que han sido consecuencia de todas estas políticas de otros gobiernos progresistas, y que ahora en México tenemos que entender que hay que dimensionar en donde nos encontramos después de fraudes electorales, después de, aquí no fue una dictadura militar, pero fue eso que decía Vargas Llosa, esta dictadura perfecta, que pues bueno, ahora vemos a Vargas Llosa como uno de los principales militantes de la derecha en América Latina. Pero bueno, hoy estamos ante lo que se dice un gobierno progresista, la llamada Cuarta Transformación, que en el plano internacional ha significado un giro de 180 grados en muchos asuntos, y uno de ellos que hemos documentado aquí con lupa ha sido el tema de la OEA. Durante esta reunión de alto nivel en Washington, donde acudió la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, donde acudió el canciller Marcelo Ebrard,
donde pues al menos se planteó esa otra posibilidad de, bueno, esta carta que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Joe Biden diciéndole hay que cambiar la forma en que se trata la migración. Vamos a ver cuál es la respuesta de Estados Unidos. Mientras tanto, la Guardia Nacional en el sur, pues hemos visto estas imágenes, sobre todo del Instituto Nacional de Migración, pateando migrantes en la cabeza, diciendo, pues persiguiéndolos, ¿no? En toda la frontera sur. Pero bueno, en esta reunión de alto nivel se hablaron evidentemente de temas económicos, pero también se dio un anuncio por parte del canciller Marcelo Ebrard. El próximo 18 de septiembre tendrá lugar la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, que la presidencia pro tempore corre a cargo del gobierno de México. Es una organización que nace desde una concepción de izquierda, progresista en el continente. Nace en el 2010 en Caracas esta organización y hoy México la preside, y el presidente, y el canciller Marcelo Ebrard durante esta reunión en Washington, durante esta semana, anuncia que América Latina hará una propuesta a Estados Unidos y a Canadá en el 2022 para ya sea reformar la OEA o generar una nueva organización. Vamos a escuchar este anuncio que es totalmente relevante para los pueblos de América Latina. Por otro lado, respecto a la Organización de Estados Americanos, habrá el 18 de septiembre en México una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la Ciudad de México. Tenemos ya la participación confirmada pues de todos los países. En algunos casos la mayoría van los presidentes o los jefes de Estado, y en otros casos los cancilleres o los ministros correspondientes. Y un tema central es ese. Tenemos que preparar para 2022 la propuesta que le vamos a hacer a Estados Unidos y a Canadá de cuál sería el futuro distinto de la Organización de Estados Americanos. ¿Se reemplazaría por otra organización? ¿Qué rasgos tendría? ¿Cómo funcionaría? Eso va a ser el día 18 de septiembre. ¿Pero la propuesta no la van a hacer ustedes hasta el 2022? Una vez que haya un consenso de América Latina y el Caribe, no podríamos nosotros hablar a nombre de todos si no han participado en la elaboración. Pero sí se espera que para el 2022, primer semestre, se haga esa propuesta. Bueno, pues ahí estaba el canciller Marcelo Ebrard dando este anuncio que va a ser prioridad para América Latina, el dar a conocer una nueva propuesta para Estados Unidos y Canadá para ver qué hacemos con la OEA, una OEA que ha sido sumamente parcial, que ha estado del lado de las ultraderechas durante estos últimos años, sobre todo con la presidencia, con un secretario general como Luis Almagro, que cuestionó las elecciones en Bolivia, que llevaron a un golpe de Estado, que acompaña a un Juan Guaidó en sus intentos de desestabilización y golpismo en Venezuela, que viene a decir que alguien como Bukele en El Salvador, que ha sido sumamente autoritario en múltiples ocasiones, pues se le está inventando prácticamente, ¿no?, delitos en su contra. Entonces, bueno, enhorabuena, ahí está el anuncio de una nueva organización en lugar de la OEA. Vamos a ver qué ocurre el próximo 18 de septiembre. Estaremos bastante atentos y atentas. Sin duda es una gran noticia saber que al menos se está considerando acabar con esto que se le llamó en su momento el Ministerio de las Colonias de América Latina. Y bueno, compañeros, compañeras de Sin Censura, llegamos al final del programa. Soy Alina Duarte, les espero el próximo domingo. Antes de cualquier otra cosa, les vuelvo a invitar a que se suscriban a nuestros canales. Nos encuentran en YouTube como Noticiero Sin Censura, nos encuentran como Sin Censura Media, Sin Censura TV, Sin Censura Presenta, nos encuentran también en Facebook como Noticiero Sin Censura, encuentran a nuestro compañero Vicente Serrano en Twitter como @Vicente Serrano. Soy Alina Duarte, a mí me encuentran en Twitter como @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y nos vemos entre semana en Sin Censura Nocturno, y nos vemos todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. Ya estaremos hablando de estos y otros temas el próximo domingo. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde aquí en Sin Censura.